¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial crece tanto que ya no cabe en la Tierra tal como la conocemos? Hemos dejado de construir supercomputadoras para empezar a fabricar rascacielos de silicio. Lo que el equipo de Elon Musk ha levantado con Colossus es bestial. No es solo una ampliación de servidores. Es literalmente una nueva física del cómputo. Ya no hablamos de pasillos con racks tradicionales. Ahora hablamos de una densidad atómica que desafía los límites de la materia. Para que 1 millón de chips trabajen como un solo organismo, las reglas tradicionales que conocías desaparecen para siempre. Pero ¿qué ocurre realmente cuando la luz tarda demasiado en viajar dentro de la propia máquina? La interconexión ahora es puramente óptica, permitiendo mover la información mediante pulsos de luz. El tradicional cableado físico de cobre es demasiado lento para la escala en la que estamos actualmente. La refrigeración tiene que ser total y líquida. El aire ya no tiene la capacidad de extraer el calor de un sistema que consume energía de una manera exagerada. Aquí, cada milímetro de distancia entre núcleos cuenta. Esto ya no es una fábrica de datos. Es una arquitectura donde el silicio se lleva al límite de su resistencia, para evitar que el sistema colapse bajo su propia fricción. En el mundo del hardware en el que vivimos, si no controlas el silicio estás acabado. Solo eres un inquilino de tu propia inteligencia. Elon Musk aprendió una lección sangrienta con Tesla. Si no diseñas tu propio chip, el destino de tu empresa depende de la hoja de ruta de un tercero. Musk no ha levantado Colossus para seguir alquilando potencia, por supuesto que no. Lo ha hecho para romper las cadenas y ser totalmente autónomo. Al construir su propia infraestructura, evitan los cuellos de botella térmicos y logísticos de otros. Así, se saltan las limitaciones de puertos y eliminan la latencia inasumible de la nube pública. No buscan eficiencia energética. Buscan soberanía absoluta sobre el ciclo de computación. Es una integración vertical donde el silicio obedece exclusivamente al algoritmo, sin capas intermedias que ralenticen el flujo de datos. Aquí, cada microsegundo ganado a la red es una ventaja competitiva que nadie puede comprar en el mercado abierto. ¿Es este el fin de la dependencia de las grandes nubes? No lo sé, pero lo que veo es el nacimiento de una computación soberana. Un ecosistema donde el silicio y el algoritmo deciden juntos, sin intermediarios molestando. Mientras que la mayoría de las inteligencias artificiales son arqueólogas del pasado, Grok es una de las pocas que intenta vivir en el presente. El resto de la industria entrena sus modelos con datasets congelados de hace meses, bibliotecas digitales muertas y archivos estáticos, pero Grok aprende de la hora. La infraestructura de Colossus está conectada directamente al sistema nervioso de X, absorbiendo trending topics, desinformación en tiempo real y emociones humanas con un mínimo de intermediación. Aquí es donde me detengo. ¿Realmente es bueno que una IA beba directamente de la basura que la gente escribe en tiempo real? Porque si Grok aprende del pulso de X, también aprende de sus miedos, sus bulos y sus gritos al vacío. Y justamente por eso ya no es solo un procesador de texto, también es capaz de capturar el pulso de la humanidad en el instante exacto en que ocurre. Esta arquitectura permite que el modelo no solo responda preguntas, sino que detecte tensiones sociopolíticas mientras se están formándose, no después de que los medios las empaqueten. Entrenar la IA con Internet muerto es como intentar predecir el clima mirando una foto de ayer. Grok, en cambio, está bajo la lluvia trabajando sin parar. Esto es la diferencia entre la memoria y la conciencia del presente. Grok no ha venido a ser tu amigo, ha venido a gestionar tu liquidez. Olvídate de la típica IA, diseñada para contar chistes o generar imágenes. Su arquitectura tiene un objetivo puramente transaccional. El modelo está optimizado hasta el transistor para entender mercados, regulaciones complejas y el lenguaje crudo de los traders. Pero me pregunto, si la inteligencia artificial ya no busca comprender al ser humano, sino predecir su comportamiento para extraer valor, ¿para quién existe realmente? Ni idea, pero, mientras que otros se pierden en la alineación ética, Colossus entrena una red neuronal que entiende el riesgo y predice movimientos financieros con una precisión que ningún humano puede alcanzar. En este punto, la IA valiosa es la que genera valor económico directo, convirtiendo el flujo de datos de X en una ventaja competitiva brutal para la toma de decisiones en tiempo real. Ya no es un chatbot, es un motor de arbitraje masivo que procesa la volatilidad del mundo antes de que el mercado pueda reaccionar. Ya no se trata de hablar, se trata de ejecutar con la frialdad del silicio. Ahora reflexiona un segundo. ¿Estamos creando una herramienta para la prosperidad colectiva o un arma de concentración de riqueza disfrazada de inteligencia? Entramos en la era en la que tu Tesla ya no lleva una IA instalada. Hoy en día ya es una extensión física del cerebro de Colossus. Aquí es donde la mayoría se pierden.
No estamos ante una aplicación que consultas, sino ante un ecosistema de hardware total. Tu coche no se limita a usar Grok. Es parte intrínseca de su red neuronal. Cada sensor de proximidad, cada cámara y cada comando de voz que emites alimenta un bucle cerrado de retroalimentación en tiempo real. El mundo físico se convierte en un dataset continuo, que fluye desde las calles de tu barrio hasta el centro de datos sin ninguna fricción. Esta sinergia permite que la IA entienda la realidad no como una simulación, sino como una interacción constante con la materia. La voz que te responde en el habitáculo no es un sintetizador genérico, es la salida de un sistema que conoce tu entorno mejor que tú. Pero yo tengo una línea roja. Por mucho que aprenda, mi coche no conducirá por mí. En mi vehículo mando yo. Personalmente no estoy preparado para que una IA maneje el coche por mí, lo siento. Pero justamente aquí surge una pregunta que no podemos ignorar. Si tu coche aprende de ti cada segundo, ¿quién decide qué hace con eso que aprende? Es la integración definitiva entre el silicio estático y el hardware en movimiento. ¿Estás listo para que tu coche te observe, te escuche y aprenda de ti sin pedir permiso? En la era de la vigilancia total, la máxima seguridad no es proteger el dato, es destruirlo tras usarlo. El pacto estratégico con Oracle no es solo por capacidad de cómputo, es por soberanía. Las empresas de alto nivel exigen una muralla infranqueable, cero retención de información y cero ajustes personalizados con sus datos privados. Musk responde a este desafío con arquitecturas de procesamiento efímero. El sistema ingiere, procesa y olvida en milisegundos. Sigo pensando lo mismo, hasta que alguien me demuestre que esos datos no alimentan en segundo plano a otro modelo de Grok, seguiré teniendo mis dudas. Porque aquí la privacidad no es una promesa comercial ni un texto legal. Es un componente técnico integrado en el diseño del flujo de datos. No hay archivos residuales ni memorias latentes que puedan ser filtradas o reutilizadas para entrenar modelos públicos. Es un sistema que no da nada por sentado. El cliente mantiene el control absoluto sobre su propiedad intelectual mientras aprovecha la potencia bruta de Colossus. El dato entra, genera valor y desaparece sin dejar rastro en el silicio. ¿Podría esto marcar el fin del espionaje corporativo o solo crear nuevas formas de control? A veces cometemos el error de pensar que la inteligencia es solo una suma de fuerza bruta y velocidad. Pero en la arquitectura de Grok 5, el cambio no está en cuántas operaciones por segundo puede realizar, sino en cómo detiene su impulso para simular consecuencias. Estamos viendo el nacimiento de una memoria activa que persiste, una red de grafos dinámicos que le permite al sistema entender que una acción tiene un eco en el futuro. Ya no se trata solo de predecir la siguiente palabra, sino de construir un pensamiento en pasos, evaluando diferentes caminos antes de emitir un juicio. Eso es lo que algunos llaman el primer modelo que realmente piensa antes de actuar, alejándose de la respuesta automática para acercarse a la lógica profunda. Es un puente de silicio hacia esa inteligencia general que tanto nos fascina y nos inquieta al mismo tiempo, donde el razonamiento deja de ser un truco matemático para volverse una simulación de la realidad. Pero ten en cuenta una cosa, simular consecuencias no es lo mismo que asumirlas. Una máquina puede calcular el impacto de una decisión, pero jamás cargará con su peso moral. Tú, si fallas, piensas en ese error todo el día, en tu mente, en tu cuerpo y en tu forma de mirar el mundo. Grok, en cambio, sigue adelante como si nada hubiera pasado, porque para el silicio no hay culpa, solo bits que se reorganizan. ¿Podría una máquina entender las consecuencias de sus actos mejor que la propia humanidad? La verdadera revolución no solo está ocurriendo en los grandes centros de datos de Tennessee, también ocurre en la palma de tu mano. En 2026, la tendencia ha dejado de enviar todos tus datos a la nube para empezar a procesar la inteligencia en tu propio dispositivo. Tu teléfono ya no es un simple terminal que consulta una base de datos lejana. Ahora es la interfaz de un asistente que entiende tu contexto, pero sin convertirte en producto. Esta arquitectura busca devolverte cierto control, delegando tareas complejas a agentes que actúan contigo, desde infraestructuras que garantizan que tus elecciones no se conviertan en mercancía. No se trata de meter Colossus en tu teléfono, sino de que cada interacción contigo respete un pacto simple. Lo tuyo nunca deja de ser tuyo. Ya no necesitas una aplicación para cada cosa, porque tu asistente entiende el flujo de tu vida cotidiana y actúa en consecuencia, ahorrando tiempo y protegiendo tu identidad. Es una inteligencia que se vuelve íntima pero privada. Un compañero que te ayuda a decidir sin convertir tus secretos en un producto para terceros. ¿Te gusta la idea de que tu teléfono sea lo suficientemente inteligente como para protegerte del ruido de Internet?
Al final del día, después de hablar de millones de chips y de inversiones astronómicas, lo único que queda es el impacto en nuestra vida común. No se trata de construir máquinas que nos superen, sino de crear una tecnología que sea tan eficiente y natural que termine por desaparecer de nuestra vista. No se trata de que Musk construya un imperio de supercomputadoras, sino de que despliegue el tejido invisible que nos permitirá ser más humanos, delegando lo complejo al silicio para que nosotros podamos centrarnos en lo que realmente nos importa. La armonía llega cuando tu coche sabe cuidarte, tu teléfono respeta tu silencio, y la inteligencia artificial se convierte en un susurro que te ayuda a entender el universo sin abrumarte. Porque el progreso real no es el que hace ruido, sino el que nos devuelve el tiempo y la paz para seguir siendo los dueños de nuestro propio juicio y de nuestra propia voz. Soy de la vieja escuela y reconozco que algunas de estas ideas aún me superan. Si este viaje por el interior del silicio te ha hecho mirar tu entorno con otros ojos, considera suscribirte. Aquí no vendemos sueños, desmontamos cómo se ensamblan. Gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo análisis.